Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del martes 12 de enero del 2021. La clase que nos corresponde para esta ocasión es Biología de quinto semestre, Grupo C, semestre de bachillerato. En esta ocasión vamos a repasar un tema importante, ya que hemos visto todo lo relacionado con los aspectos de la clasificación de las células, la cuestión de qué tipo de seres vivos somos de acuerdo a la clasificación, cuáles otros hay, por ejemplo, las bacterias, que se clasifican dentro de las células procariotas, las bacterias. Hay bacterias positivas o benéficas para el ser humano, hay otras muy negativas y nosotros en nuestro cuerpo tenemos una cantidad. Pues se podría decir grandísima, grandísima, grandísima de bacterias dentro de nuestro torrente o dentro de nuestro tracto digestivo, que desde que nacemos, de acuerdo al ambiente en el que vivimos, lo que comemos y demás, nos va llenando o nuestro cuerpo va adquiriendo esa cantidad grande, muy grande de bacterias. De tal manera que cuando nos exponemos a situaciones críticas, algunas bacterias son capaces de llevarnos a la muerte. Una de ellas, por ejemplo, es la que tiene que ver con la tuberculosis, otra con otro tipo de enfermedades terriblemente graves. Pero nuestro cuerpo tiene un sistema muy importante que identifica los agentes dañinos para nuestro organismo, al cual se le llama sistema inmunológico. Inmunológico quiere decir que nos va a liberar de esos efectos nocivos de los agentes externos que llegan de alguna manera incómoda. Por ejemplo, nuestro cuerpo identifica lo que son los virus de la gripa, que también son un tipo de coronavirus. Identifica otros virus muy importantes y que también esos virus, al ser reconocidos en nuestro sistema inmunológico, tienen la oportunidad de corregir y de limitar su crecimiento, de tal manera que, pues, si es un número reducido de reproducción de esos virus, entonces el nivel de afectación a nuestro cuerpo va a ser limitado. A diferencia de este virus nuevo que está clasificado como coronavirus por su forma específica y además por su clasificación en términos generales. Coronavirus, que parece una corona de reyes, etcétera. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones interesantes en un momento. Bien, continuamos con la cuestión esta de la información. Vamos a repasar este video que me llamó la atención y que quedé con algunos alumnos de verlo completito, completito, pero no hay alumnos ahorita que se hayan integrado a la clase. Por lo tanto, pues vamos a ver si esperamos unos segunditos, un minuto, dos, y que tengan la oportunidad de integrarse. Ahí está el primero, Juan Daniel Estrada. Muy bien. Hola Juan Daniel, ayer nos abandonaste inmediatamente que entraste. Bienvenido. Ya inició nuestra clase y estoy comentando algo relacionado con la clasificación de las células, clasificación de bacterias, clasificación de esto y lo otro. Y
pretendo repasar un video interesante de cómo posiblemente el COVID-19 afecte a las personas de acuerdo al tipo de grupo sanguíneo. Tipo de grupo sanguíneo. Bienvenida, compañerita Jennifer. Bienvenida. Y entonces, vamos a ver un Profesor, poquito. Diga. este, bueno, nada más tenía yo una duda en su materia, que es, ve que muchos maestros están dejando como proyectos, Ujú. como entre de recuperación. Quería saber si usted va a dejar uno. Pues lo de la guía del tercer momento, Ah, ¿cómo ajá, la bueno, tienes? yo ya le entregué esas actividades, pero ve que están dejando un trabajo extra Órale. eh, para subir el promedio en el momento en el que estuvimos bajos. No sé si usted vaya a dejar uno o... Ah, lo que pasa es que em, para el momento uno y 2, si no mandaste ningún trabajo, y si tienes la guía, puedes recuperar esos trabajos de la guía del momento uno y 2. Ah, Ahora, ok. Entonces, del mismo momento en el que salimos bajos, le mandamos esos mismos trabajos y exacto. ya... Ah, ok. Esa era Sí. mi duda. Ahora, pero es muy importante saber este detalle. Ujú. Como los vas a mandar clasificados, quiero que sea la información bien que se pueda leer. Momento uno, semana uno, objetivo. ¿Te acuerdas de los temas del momento uno? ¿Algún tema? Mm, No, bueno, de hecho del que salí mal es del 2. Del 2 es el que le estaría mandando, No, pero pero no me te acuerdo. pregunto si te acuerdas de algún tema del momento uno. No, pero no, ahorita no. Tiene que ver con lo primero que se mencionó, lo de el origen de la vida, luego algunos aspectos históricos de quién empezó a ver algunos asuntos de la célula, etcétera, y los bioelementos, algo relacionado con ir construyendo una estructura que después va a concluir en el tercer momento en la cuestión de células, órganos, tejidos y la cuestión del cuerpo, la cuestión de la biodiversidad y todo el asunto. Es más o menos el repaso histórico de desde el principio de quién empezó a hacer estudios de la célula, cómo lo vieron, cómo se clasificaron los bioelementos, qué es el ciclo del carbón y cómo repercute en la cuestión de la aparición de las primeras células, todo eso. Puedes hacer un trabajo que sea el resumen, como si fuera un proyecto integrador de todos los temas que se vieron en el primero o en el segundo momento. ¿Cómo ves? Pero Eh, bien hecho, con dibujos, conclusiones, etcétera, y lo Como si fuera un especificas. ensayo, ¿no? Puede ser, Oh. sí, unas 3, 4 hojas que abarquen con dibujos, básicamente. En el segundo momento, vimos algo relacionado ¿con qué? Segundo momento, clasificación de las células, procariotas, los elementos internos de las células, el ADN, ARN y otros asuntos. Y entonces ahí puedes mandar un ensayo como si fueras un editor de un libro, ¿no? Desde la cuestión de por qué se llaman células de del otro, quién clasificó, quién le dio nombres a los diferentes tipos de células, etcétera, por qué le dieron ese título y haces tu resumen y le vas metiendo algún dibujito. Lo puedes hacer en computadora y le puedes incrustar imágenes y todo ese asunto. Y Ah, entonces ok. ya lo Sí. mandas. Ajá. No, sí, profesor, siga, siga.
ya lo mandas como trabajo de recuperación del segundo momento. La fecha, enero, y entonces para que se clasifique, porque tenemos que mandar en una carpeta los trabajos de cada uno de ustedes que mandaron, y entonces el historial de trabajos ahí va a aparecer como trabajo de recuperación, más o menos. ¿Sale? Sí, profe, entonces, un ensayo, ¿para qué día se lo mando? ¿En esta semana? Pues en esta semana de preferencia, porque es la semana de recuperación precisamente. Sí. Y si tienes algún Ujú. compañero que también, así como tú, que no se haya podido integrar, entrar a clases o mandar sus trabajos, coméntales más o menos de acuerdo a lo que les falte, pero bien especificado. Trabajo de recuperación, primero, segundo momento. Ensayo, tantas hojas, algo así como un pequeño librito de Ok, los temas que quieras tratar. sí, profe, esa era mi duda. Gracias. Te vas a quedar en clase ahorita? Bueno, si me permite, empezar a hacer el trabajo, profe, porque igual de las demás materias, Me dejaron gustaría unos que cuantos. vieras este video. Son Ah, o si 12 quieres, sí me quedo. minutos, ¿eh? Porque aquí va a tratar el tema de cómo el COVID-19 afecta según el grupo de sangre o sanguíneo al que nosotros correspondemos o tenemos. Y entonces, este está muy interesante porque nos da una visión de por qué en diferentes países hay más muertos, menos muertos, ningún muerto o si hay una buena cantidad de infectados o de contaminados, pero aún así no hay tantos muertos. Entonces, ese es como un tema de introducción a ese asunto. ¿Cómo ves? Te quedas, son 12 minutos, no es mucho. Sí, profe, sí, no se preocupe Órale. aquí. Sí, sí. Bienvenidos entonces y pues vamos a empezar con el video. Gracias. Ahí está. Le vamos a dar sonido para que se pueda escuchar. Abrimos la, la imagen. A ver. Ahí está. Más leves. Vamos a ver si esto es cierto a través de la clase. Y en esta oportunidad vamos a hablar de grupos sanguíneos y COVID-19. Hace meses que se está hablando de que tal vez algunos grupos sanguíneos... Ahí está. ¿Ya se empezó a escuchar bien? Ahí está. Sí. Órale. Vamos desde el principio porque ese es un médico, ¿eh? Hola a todos, yo soy el doctor Juan Ignacio Veller y en esta oportunidad vamos a hablar de grupos sanguíneos y COVID-19. Hace meses que se está hablando de que tal vez algunos grupos sanguíneos tengan mayor predisposición a contraer el virus e incluso que podría ser más grave. Y otros grupos sanguíneos, por otro lado, tendrían menor predisposición y serían más leves. Vamos a ver si esto es cierto a través de la clase. Antes de iniciar, quiero pedirles que nos sigan en nuestro Insta, Dr. Veller, ya que estamos tratando de hacer crecer esta comunidad. Si tienen un minuto, traten de seguirnos en esta red social, sobre todo para no perderse novedades que estamos colocando allí. Bien, empezando, hagamos un resumen muy rápido y muy sencillo sobre los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son de 4 tipos principales, se denominan A, B, AB y O. El grupo sanguíneo A se denomina así porque en su superficie tiene una glicoproteína. Esa glicoproteína se llama A, ¿sí? ¿Qué hace esa glicoproteína? Le da el nombre a nuestro grupo sanguíneo. ¿Pero por qué? Porque en su superficie, si esta glicoproteína llamada A se encuentra con su anticuerpo anti-A, este anticuerpo lo que haría es pegar unos glóbulos rojos con otro, ¿sí? Porque se une a la glicoproteína A, y destruirlos. Ese proceso se llama hemólisis. Afortunadamente, en el ser humano, las personas del grupo A no poseen anticuerpos anti-A, pero sí poseen anticuerpos anti-B. Lo mismo ocurre con el grupo B. Las personas del grupo B poseen en su superficie el antígeno, la glicoproteína
B. Y en su sangre poseen el anticuerpo anti-A. El anticuerpo anti-A, ¿Sí? es decir, Ya que si poseyeran el anticuerpo anti-B, serían destruidas. Fíjense lo que pasa con el grupo AB. El grupo AB posee en su superficie el antígeno A y el antígeno B, y en su sangre no posee ningún anticuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes son los receptores universales. ¿Por qué? Porque pueden recibir B, ya que no poseen anticuerpos anti-B, pueden recibir A, ya que no poseen anticuerpos anti-A que los destruyan, y pueden recibir grupo O 0, receptores universales. Bien, por otro lado, el grupo sanguíneo O no posee ningún antígeno, ninguna glicoproteína en su superficie. Esto quiere decir que en la sangre posee anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lo llama donantes universales al grupo sanguíneo O 0, no sé cómo lo llaman en su país? Porque si nosotros agarramos el glóbulo rojo solamente y lo colocamos en el grupo AB, ningún anticuerpo que tenga la persona va a poder atacar al grupo O porque no posee antígenos en su superficie. Por eso se llama donante universal. Y también explica otra cosa. Al tener ambos anticuerpos en el plasma, en la sangre, no puede recibir ni AB, ni B, ni A, porque cualquier grupo sanguíneo que reciba que no sea O 0 va a ser destruido por los anticuerpos. Ahora, ya yendo al tema de nuestra clase, lo que se está viendo desde hace mucho tiempo, o lo que se cree, es que ciertos grupos sanguíneos serían protectores, ¿sí?, para nosotros, y ciertos grupos sanguíneos serían peores para ciertas infecciones, sobre todo de tipo virales. Por ejemplo, ustedes saben que antes de la pandemia actual del coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, hubo pandemias anteriores. Por ejemplo, en el SARS-CoV-1 dio casi 10.000 personas infectadas en el mundo, incluso 8 en Estados Unidos. Claramente fue mucho más leve que esta, pero sirvió para estudiar este virus. ¿Por qué? Porque es muy similar a nuestro virus. Y se vio que in vitro, sabemos que el coronavirus tiene la proteína S, spike, que le da su forma de coronavirus. Y sabemos que se une a las células a través del receptor ECA2. ¿Sí? El receptor ECA2 es el receptor que va a permitir que el virus ingrese a la célula y que genere daño. Ahora, lo que se vio in vitro es que los anticuerpos anti-A podrían, ¿sí?, los anticuerpos anti-A podrían inhibir esta unión, ¿sí? Es decir, disminuir el ingreso del virus a la célula. Fíjense lo que les estoy diciendo. Las personas que tengan el anticuerpo anti-A podrían neutralizar o disminuir, aunque todo esto fue probado in vitro en el COV-1, el virus ingresaría menos a las células de estas personas. ¿Por qué? Porque poseerían el anticuerpo anti-A. Ahora, presten atención. ¿Quiénes no poseen el anticuerpo anti-A? Los que no poseen el anticuerpo anti-A son los del grupo A, porque los del grupo A poseen el anticuerpo anti-B. ¿Bien? Entonces, la primera teoría dice eso. El anticuerpo anti-A neutralizaría, ¿sí?, al virus a través de la glicosilación de sus proteínas, no importa, ¿sí?, y a través de la neutralización del ingreso de estas proteínas o de este virus a la célula para que pueda llevar a cabo su cometido. Lo otro, fíjense, yo dibujé esto a propósito. Ustedes saben, porque nosotros tenemos clases también de el estado de hipercoagulabilidad al que predispone el coronavirus, que uno de los grandes daños que genera el coronavirus es a través de generar hipercoagulabilidad, es decir, generar trombos, trombosis en los miembros, trombosis en el hígado, en el vaso, en los pulmones, etc. Ahora, las personas del grupo O, ¿sí?, las personas del grupo O poseen menos, ¿sí?, menos algo que se llama factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una glicoproteína, ¿sí? ¿Quiénes
poseen más factor de von Willebrand? Bueno, los grupos no O. ¿Qué hace el factor de von Willebrand? Bueno, el factor de von Willebrand sale de aquí. Las células endoteliales, las que revisten los vasos sanguíneos, liberan hacia la sangre, ¿sí? Y también hacia lo que está debajo de estas células, que se llama tejido subendotelial, factor de von Willebrand, ¿sí? Entonces, el factor de von Willebrand circula, también es liberado por el hígado y por otros, no importa, excede a la clase, pero circula en la sangre en forma inactiva y se encuentra en forma activa por debajo de las células epiteliales. ¿Qué hace este factor de von Willebrand? Cuando hay un daño y el endotelio se rompe, como se ve acá, las plaquetas que circulan habitualmente sin pegarse al endotelio, ahora a través de un receptor especial que se llama 1B59, no importa, se pega al factor de von Willebrand que está por debajo de la superficie de la célula y que requiere que las células endoteliales se rompan, y al pegarse a este factor de von Willebrand, la plaqueta se va a activar. ¿Qué quiere decir que se va a activar? Bueno, las plaquetas tienen unos gránulos dentro, ¿sí?, que tienen tromboxano A2 y ADP, no importa. La cuestión es que la plaqueta libera el ADP, ¿sí?, y el tromboxano A2. Este tromboxano A2 y esta ADP al mismo tiempo reactiva la plaqueta. ¿Para qué? Para que primero cambie la forma de la plaqueta, pasa de ser un ovoide liso a ser espiculada. Y por otro lado, libera otros receptores, ¿sí?, que tiene dentro de la célula, que se llaman 2B3A. Si ustedes se acuerdan, yo hace mucho tiempo, ¿sí?, casi 4 o 5 años, di una clase sobre esto. La cuestión es que el receptor 2B3A permite que una plaqueta se una a la otra, y a la otra, y a la otra, formando una malla de plaquetas que al mismo tiempo atrapa glóbulos rojos. Y fíjense, si esto es la circulación sanguínea y nosotros generamos un coágulo, ¿qué pasa? Hay isquemia, es decir, la sangre no llega a distal. ¿Por qué? Porque hay coágulos. Ahora, piensen conmigo, si yo tengo menos factor de von Willebrand, las plaquetas se activarían menos y habría menos hipercoagulabilidad. Esto quiere decir que posiblemente sería un factor protector para el coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus mata más por la hipercoagulabilidad. De aquí surgen dos cosas. La primera, se está viendo en múltiples estudios que las personas que menos se infectan de coronavirus sería el grupo O. ¿Por qué? Porque posee anticuerpos anti-A, pero también anti-B. Los anti-B no están comprobados que defiendan, pero se cree que podrían también. Ahora, los que más se infectan, ¿sí?, los que más se infectan serían los del grupo A. ¿Por qué? Porque no poseen en su sangre los anticuerpos anti-A, que neutralizarían el ingreso del virus. Fíjense que hablo todo en podría, neutralizaría, porque hay discrepancia todavía un poco, aunque han salido varios papers sobre esto. ¿Bien? Por otro lado, ¿por qué el grupo sanguíneo O sería más protectivo que el resto de los grupos sanguíneos? Bueno, porque tendría porque tiene, en realidad esto sí lo digo, menos factor de von Willebrand y haría menos hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora, ¿qué sabemos? El grupo sanguíneo O se infecta menos. Esto lo muestran casi todos los estudios. Casi no hay discrepancia en esto. El grupo sanguíneo O se infectaría menos. ¿Ven? Acá hay poca discrepancia. Ahora, lo que sí todavía no se sabe es si tendrían menor daño. Esto todavía no se sabe. ¿Bien? ¿Por qué? Porque algunos estudios muestran que sí, otros muestran que no, etc. Y habitualmente son estudios retrospectivos, con menos poder. ¿Bien? El grupo sanguíneo no O, ¿sí?, casi todos los estudios coinciden que los grupos sanguíneos no O, es decir, AB, B y A, se infectan, ¿sí? Infectan más. Esto está, casi todos coinciden en esto. Los grupos sanguíneos no O se infectan más. Los grupos sanguíneos no O se cree que se mueren más.
pero esto no se sabe a ciencia cierta. Y por último, se creería que el que más se infecta y más daños tiene es el grupo sanguíneo A. Casi todos coinciden en que se infectan más, pero no todos coinciden en que se intuban y se mueren más. De hecho, hay muchísima discrepancia en este último punto. ¿Esto quiere decir que si soy del grupo O no debo cuidarme? Falso, debo cuidarme. ¿Esto quiere decir que si soy del grupo A tengo que tener pánico? De ninguna manera, solamente debo cuidarme. Bien, recuerden seguirnos en Instagram para ayudar a crecer. Bien, pues este video, como no está respaldado por, ¿cómo se puede decir? Por estudios de laboratorio o por estudios de campo en seres humanos, apenas es un ensayo relativo para la cuestión de los riesgos por infección, pero como él lo dice, no está asegurando, no está diciendo que así es. Ojo, podría ser. Esto lo hace interesante porque es una hipótesis. Es una hipótesis que de alguna manera se está comprobando a lo largo de este desarrollo de la enfermedad o de la pandemia y que, primer elemento, pues tenemos que cubrirnos, tenemos que protegernos, proteger a la familia, etcétera, no yendo a reuniones COVID o COVID fiestas, como le llaman, no yendo al mercado, tomar la sana distancia, etcétera, porque como no se ven los virus, decimos, no existe, no, ni le crean, ¿no? Pero relativamente es un factor de riesgo andar sin cubrebocas, no lavarse las manos y cuando lleguemos a casa, pues tratar de desinfectarnos lo más posible según pues, lo que tengamos en casa. Ese es un buen video. ¿Por qué? Pues porque da una pauta simple y sencilla de cómo se están haciendo algunos estudios y lo que se está descubriendo poco a poco. ¿Qué opina Daniel? ¿Cómo ves el video? Pues lo que dijo, pues es interesante, ¿no? Todos los estudios que están haciendo acerca de esto, ya que pues es algo mundial y pues está bien que de todas las partes del mundo estén tratando de hacer estudios. Como dice él, creo que dijo en una parte que era una hipótesis porque no está validado aún. Pero pues está bien que de la manera científica como se deben de hacer las cosas, todos estén esmerándose en encontrar una solución, ¿no? Muy bien. Sí. También en este tercer momento, por ahí tengo entre mis cosas un video que menciona las más de 5,000 mutaciones del COVID. Y entonces hace un mapa por clasificación y por zona de influencia. Y entonces, en este mapa mundial se ve cómo algunas de las variaciones del COVID llegaron a algunas partes del mundo, en ese sentido, llegó el COVID y pues afectó relativamente a la población, pero no la afectó como en otras partes. Por ejemplo, en América, Estados Unidos, Brasil y México son los países más, pero más afectados por el COVID. Y entonces, en ese video de las más de 5,000 mutaciones del COVID, no mencionan aspectos así como los de aquí que se mencionaron de los factores o grupos sanguíneos. Imagínate que pudieran conjuntar los dos estudios y determinar ahí en estos países quiénes son o cuáles son las poblaciones que más han sufrido el estrago del COVID. Por ejemplo, en Estados Unidos, seguramente, no lo dicen, pero seguramente las minorías latinas son las que se han visto más afectadas y que ahí, por lo mismo del racismo, pues los han dejado morir. Podría ser,
por un lado, ya que Brasil y México, que son los países más poblados de América Latina, son los dos países que muestran una gran mortandad o mortalidad por COVID. Pero en ese video de las más de 5,000 mutaciones del COVID, nada más se ve que son diferentes colores, nada más se ve eso. No hay un estudio de los tipos de sangre. Y en otras partes, en Centroamérica, pues no han sido muy afectados por el COVID. ¿Por qué? Pues porque ahí hay más población nativa, mucho más población nativa, y a lo mejor por el tipo de sangre de la población nativa no ha sido muy afectada. En este caso, menciona en el video que el grupo sanguíneo A de letra A es la que más se vería afectada, ya que no contiene un antígeno, y entonces ese antígeno es el que es capaz de tapar los puntos de contacto del COVID-19 con la célula dentro del organismo. Entonces, este está muy interesante y lo podríamos relacionar con otros videos que hemos tenido a lo largo del tercer momento. Jennifer Covarrubias, ¿qué opinas del video? Pues que pues sí está interesante saber que se están haciendo estudios para saber acerca de esa enfermedad. Ya sabemos de qué grupo es nuestra sangre, ¿no sabes? Sí, No me digas, ¿a poco eres A? no, soy AB. Perfecto, ya viste entonces. AB contiene los dos tipos de antígeno, por lo tanto, contiene el tipo de antígeno B, el A, el que es capaz de tapar. Y entonces, no te confíes, pero de todos modos hay que cuidarse, como dice al último. Héctor David, ¿viste una parte importante del video? Sí, ¿Qué opinas? que ya había visto algo relacionado de que también depende del tipo de sangre, pero no había visto que se trataba del tipo de sangre en el que dice este video. Ajá. Porque aquí abarca los 4 grupos sanguíneos. Y de eso también fue un video que creo que en el segundo momento o en el tercer momento lo utilizamos dentro de la cuestión de cómo se producen las proteínas y cuáles son los procesos de ADN, ARN, proteínas para nutrir al organismo. También aquí hubo otro, el del a ver, déjame ver, de transferencia. Un factor de transferencia en el cual también tiene que ver la cuestión de un sistema de identificación de anticuerpos o de elementos extraños a nuestro cuerpo, y que es como la fotografía de estos malandrines en el viejo oeste. Una fotografía de se busca y fulano de tal, la recompensa. En este sentido, nuestro sistema inmunológico tendría, o sea, algo así como la imagen o las características de todos los virus, bacterias y demás que no son bienvenidos en nuestro cuerpo, pero desgraciadamente no contamos con un registro de estos virus del COVID-19. Pasamos el del SARS-CoV-1, no nos afectó, a lo mejor fue limitado o nuestro sistema inmunológico fue capaz de controlarlo, pero en este caso para el SARS-CoV-2, como es un virus un poco más activo, es el que está generando más muertes en nuestro tiempo, en este momento, y es el que pues podría llegar a afectarnos siempre y cuando no tengamos los factores de protección. Y dicen que ya llegó a Tamaulipas la nueva cepa que está afectando a Inglaterra, que es una cepa un poquito más, todavía más activa. ¿Cómo ves,
Héctor David, es que diga, Juan David, ¿cómo ves? Saber de esto que son temas actuales y saber cuáles son exactamente los riesgos y posibilidades de salir un poquito librados en caso de que nos llegue el COVID. ¿Cómo ves, Juan David, Daniel, perdón? Pues yo veo que está bien saber acerca de todo lo que nos puede pasar, ¿no? Porque a veces, no sé, mucha gente vive como en esa ignorancia, no se cuidan o no saben las consecuencias que puede llevar el contraer alguna de estas cosas y después puede ser un daño irreversible, ¿no? No sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, en la familia política de mi esposa, en diciembre fueron a un casamiento y resulta que ahorita todos los que asistieron a esa boda, fiesta boda, ahorita están infectados o ya tienen síntomas del COVID-19. Cuando menos en la familia son algo así como 7. ¿Cómo ven? Y Qué feo. sí, y apenas hoy me enteré de eso y fueron a la fiesta más o menos como por el 22 de diciembre. Y entonces ahorita pues ni acercarse. Y cuando lleguemos a la casa de alguien, pues lavarse las manos y de lejitos, ¿no? Más o menos, y no dejar de utilizar el cubrebocas o llevar su gel, más o menos. Esas son las recomendaciones diarias que nos ofrecen en el del doctor Gatell y todo ese asunto, que luego se nos convierten en algo, pues, de risa, porque hay algunos que dicen que sí, otros que no, y quién sabe qué. Y en estos días, el colapso de los hospitales en algunas partes de la República se está viendo, porque el 12 de diciembre, el 24, el 6 de enero, muchos salieron a la calle a sus compras navideñas y demás, y se está viendo reflejado en estos días de máximo contagio por COVID. ¿Cómo ven? La verdad nos hará libres, dice un dicho. En la Edad Media, la peste bubónica o peste negra fue hasta que lo descubrieron que la gente se contaminaba porque las ratas llevaban pulgas y en las pulgas la sangre contaminada pasaba de un humano a otro. Y entonces, pues las condiciones higiénicas en ese tiempo eran terribles, muy feas en Europa, hasta hace como 200 años todavía, o hasta hace 100 años todavía las condiciones higiénicas son muy feas en Europa. Cuando llegaron los españoles aquí y vieron la gran Tenochtitlan y supieron que los antiguos nativos de este continente se bañaban hasta 2 veces por día, pues se admiraron. Y resulta que en estos años, en Alemania, Francia, España y en otros países, el baño no es diario o es una vez al mes, porque todavía tienen la creencia de que el baño es para los enfermos y que es un desperdicio de agua terrible bañarse todos los días o al menos cada tercer día. ¿Cómo ven? ¿Sabían ese detalle? Qué cochinos son en Europa, profe. Sí, se ve, cuando vean un noticiero europeo, vean los cabellos y hasta se ven así todos esponjados, tiesos, feos, y los franceses tienen la mala costumbre de oler muy feo. Espero que no se enoje a algún francés por ahí, pero la realidad supera la, ¿cómo se puede decir? La realidad supera la imaginación. Todavía, siglo XXI,
todavía mantienen condiciones raras de limpieza en Europa. Hay un instituto de los piojos en Francia. ¿Ustedes creían eso? Y hay gente que recopila piojos para hacer su estudio y ver enfermedades relacionadas con los piojos ahí en Francia. Pues voy a buscar un video y lo voy a poner para que no me crean, simplemente nos informemos. Perfecto. ¿Cómo viste, Daniel? ¿Estuvo interesante? ¿Valió la pena quedarse? Sí, profe, sí, estuvo interesante todo lo que se comentó. Muy bien, gracias. Si gustan, ya pueden retirarse para su clase próxima. Ya, aquí tenemos 4 minutos, pero son 5:42 más o menos. A menos de que quieran hacer algún comentario, todavía nos quedaríamos otros 2 minutos. ¿Algún comentario, Jennifer? No, profe, ninguno. Y ahora, si me permiten un comentario. Imagínense todo el conocimiento que hubieran adquirido de estar en las clases diarias de este semestre, porque tuvimos 5 clases a la semana, de tal manera que abarcamos un universo amplio de conocimientos de lo que es la biología, alguna situación de la célula, qué es el ADN, ARN y cómo se producen las proteínas, etcétera. Clasificación de las células, seres vivos, mutaciones, cómo afectan las radiaciones solares para la fotosíntesis, cuáles son las frecuencias de luz que las plantas captan para producir la fotosíntesis o generar la fotosíntesis y todo eso. A mí me gustó. Yo no soy biólogo, soy físico matemático con especialidad en electrónica, pero este semestre en biología me permitió conocer una serie de cosas increíbles, mágicas, que, bueno, si yo tuviera la edad suficiente o adecuada, regresaría a la universidad para estudiar medicina. De verdad lo digo. Bueno, si gustan retirarse poco a poco para que ya nos vayamos a la siguiente clase. Gracias por su atención y Profe, pues, dígame. sí pasé, ¿no sabe? Bueno, pues ya pasaste, pásale. No, no puedo decir todavía si pasaste o no. Pues hay que analizar tus trabajos y muchas cosas. ¿Sale? Pero si has cumplido, pues no tienes riesgos, ¿no? No, pues no. Sale, pues. Pero entonces, Diga. para el trabajo de recuperación, Pues de acuerdo al momento que de la información que tú debas, checa la guía más o menos y haces una especie de ensayo relacionado con los temas que ahí se mencionan. ¿Sí? ¿Cuáles son los momentos 1, 2, 3? ¿No? En este momento, ¿ya tienes todas las guías? Pregunto. ya. Y haces un ensayo de cada una y ya, pero lo importante, lo que le decía yo a Juan Daniel, pones trabajo de recuperación del momento total, del momento 1, 2, 3, pero un ensayo mínimo 3 hojas, ¿eh? Con dibujos y todo eso, para que abarques una buena cantidad de información de cada momento. ¿De acuerdo? Incluida Jennifer también, y espero esos trabajos bien informados, bien clasificados, trabajo de recuperación, momento 1, momento 2, momento 3. Bien, ya casi se nos va menos de un minuto. Pues les agradezco su atención y su presencia. Gracias. Ya pueden retirarse poco a poco.